Muy buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores del SIP por la constancia, por mantener una acción tan absolutamente maravillosa que ya lleva bastantes años con ello, ¿no? Y que desde la óptica de los clínicos, los gestores, las asociaciones de pacientes, pues llevamos bastante tiempo involucrados. Yo tuve el honor de estar en uno de los congresos europeos del SIP que tuvo lugar en Malta, y realmente la iniciativa ha cogido vuelo por muchas razones. Lo que probablemente ninguno de los participantes en aquel congreso imaginábamos es que hace poquito más de 2 años nos iba a caer encima un meteorito llamado SARS-CoV-2 que iba a cambiar para siempre pues, toda nuestra perspectiva a la hora de plantear ya no solo el impacto social del dolor o los abordajes terapéuticos, sino todo el sistema sanitario, las rutas asistenciales para el paciente crónico con dolor. Por otra parte, porque no todo ha de ser negativo, aunque la inmensa mayoría lo es, evidentemente, la pandemia COVID ha traído unos avances tecnológicos totalmente insospechados, ¿no? en el tratamiento y sobre todo en el seguimiento telemático de pacientes con patología crónica. E indudablemente, sea cual sea la patología de origen, fundamentalmente las enfermedades reumatológicas, el trastorno por dolor de origen psiquiátrico o cualquier otra cuestión neurológica o traumatológica, también enfermedades con tantísima prevalencia como puede ser la diabetes crónica y la neuropatía consiguiente, pueden ser seguidas de forma eficaz sin pisar un hospital o sin pisar un centro sanitario que durante 2 años evidentemente hemos sido los centros de mayor posibilidad de contagio vírico. Desde la óptica de los gestores, puesto que aquí estoy un poco en el proyecto del SIP como miembro de la Junta Directiva de SEDISA, realmente el dolor ha supuesto un desafío asistencial y también económico a nivel de la gestión, porque evidentemente todos conocemos lo que supone a nivel económico el abordaje del dolor, muchas veces incompleto, y evidentemente las soluciones tecnológicas que han ido en este sentido formándose, pues siempre es algo interesante. Después de ver un ejemplo muy concreto, ¿no? Que es lo que nos ha presentado María sobre una opción de cómo controlar y cómo medir y tratar el dolor a distancia, sí que me gustaría aportaros una serie de reflexiones de lo que hemos ido aprendiendo estos 2 últimos años y que evidentemente, bueno, pues nos va a traer, sin duda alguna, muchas novedades de cara al futuro. Voy a compartir presentación desde el principio y veréis que si algo creo que hemos podido aprender durante estos 2 años es que la tecnología sirve para algo que es absolutamente fundamental, que es el empoderamiento del paciente y la gamificación o reproducción, ¿no? Y todo lo que es la realidad virtual también como simulación para mejorar la experiencia del paciente y para tomar partido y realmente ser copartícipe del proceso de diagnóstico y tratamiento desde el principio. También en el mundo de la salud mental, que es mi profesión como psiquiatra y donde regresé hace pues, 1 año y medio aproximadamente, y que realmente sí que me gustaría poneros algún ejemplo de lo que desde esa perspectiva va siguiendo, ¿no? Ante todo, me gustaría plantear dos cuestiones, ¿no? La tecnología no es ni buena ni es mala. Fundamentalmente depende del uso que se le dé. Pero hay una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta, que hay una legislación, una regulación y una perspectiva bioética en el uso de cualquier tipo de herramienta de la telemedicina y en la teleconsulta que hay que tener en cuenta a la hora de compartir datos, evidentemente, pero a la hora también de plantear criterios de efectividad, de coste-efectividad y de eficacia de muchísimos dispositivos. Porque aportando un dato desde la visión de la telemedicina en general, en los últimos 5 años el número de apps o wearables que tienen relación con el sector de la salud se ha multiplicado exactamente por 26.000, lo cual significa evidentemente un crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos 2 años, donde todo esto se ha multiplicado, ¿no? ¿Qué reflexiones me gustaría compartir en el entorno de la SIP y sobre todo por lo que supone en cuanto al salto cualitativo que hemos conseguido dar hacia adelante, ¿no? El cambio de las rutas asistenciales que hemos podido dar? Bueno, pues evidentemente, claro es que simplemente por aportar unas cifras, hace tan solo 2 años y 2 meses o 2 años y un mes, probablemente el proceso asistencial estaba en proceso de digitalización. Seguimos con muchísimas carencias, ¿no? A nivel de cualquier centro hospitalario. No existe de forma generalizada una historia clínica electrónica compartida, no tenemos acceso fácil de un nivel asistencial a otro dentro de la misma comunidad autónoma, ya no digo nada de la famosa interoperabilidad de los distintos sistemas de salud en las 17 comunidades autónomas españolas, pero lo cierto es que en proyectos de telemedicina, de forma más o menos autónoma, en cada una de las comunidades de nuestro país se han avanzado muchísimo en los últimos 2 años. Solo en el año 2020, en la Comunidad de Madrid, para dar lugar a la extensión de la telemedicina, se instalaron 2.133 puntos de conexión en hospitales, 219 en los centros de salud mental y 972 en los centros de primaria, realizando 11.552 conexiones.
cosa que estaba muy por encima de lo que se había hecho hasta entonces, ¿no? Se realizaron también 997 seminarios web en la Comunidad de Madrid, con 8.200 profesionales formados y 280 horas de formación. La pregunta que muchos nos hacemos en aquel momento es, ¿tuvo que llegar la pandemia del siglo para darnos cuenta de lo buenísima que era la tecnología y lo útil que era para la monitorización y tratamiento de pacientes con patología crónica, fundamentalmente con dolor? Bueno, pues evidentemente es cierto que el COVID nos ha hecho adaptarnos a esta sanidad muchísimo más digitalizada, ¿no? En definitiva, si queremos una medicina de las 4 Ps personalizada, centrada en el paciente, sí que tenemos que adecuar los procesos asistenciales y la cartera de servicios a esas necesidades y no al revés, que probablemente es lo que hemos llegado, ¿no? Creo honestamente que también la telemedicina y todos los sistemas de seguimiento, los wearables, en los cuales una persona puede introducir día a día los datos subjetivos de su patología, incluido una escala analógica de dolor, sirve mucho para incorporar de forma rutinaria al análisis de la calidad asistencial los famosos PROMs y PREMs, ¿no? Tanto los logros reportados por el paciente como la experiencia del paciente, que muchas veces se debe a cuestiones mal llamadas secundarias, pero que también muchas veces importan en lo que es el seguimiento desde la calidad del trato, pasando por la limpieza de las instalaciones del centro al que se acude, de la calidad y variedad del alimento que se toma cuando uno está ingresado y tantas cosas, ¿no? No olvidemos que los PROMs realmente es una forma de medir el valor o los resultados en salud a través de la propia percepción del paciente. En el caso del dolor y muchísimas otras patologías es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite conocer qué es importante para ellos, que puede que no sea una reducción determinada de los marcadores inflamatorios que a nosotros nos puedan preocupar como clínicos. Y evidentemente recoger los puntos de vista sobre efectividad y seguridad en los distintos procesos asistenciales. Siempre hay que pensar que muchas veces, y en el tratamiento de abordaje del dolor crónico no es una excepción, lo que nos preocupa a nosotros no le preocupa tanto al paciente y viceversa. Y esa falta de uniformidad en los objetivos terapéuticos es sin duda algo que pueda lastrar la recuperación. El PREM, por otra parte, lo que mide es esa experiencia a través de todo un proceso asistencial, ¿no? Y del indicador de satisfacción. Todo esto incorporado en unas herramientas tan fáciles y tan disponibles como este dispositivo que parece casi una prolongación de nuestro cuerpo en los últimos años, realmente sí que nos está aportando muchos datos que bien medidos nos permite planificar nuevas herramientas terapéuticas y también, ¿por qué no?, planificar nuevos recursos y distribuir mejor dicha financiación de los recursos. Claro, si realmente disponemos de tantas herramientas nuevas desarrolladas durante la pandemia COVID, dicha salud electrónica orientada al paciente nos va a permitir empoderarle por facilidades y funcionalidades de carácter multicanal. Hablamos de los dispositivos móviles, hablamos de la web, pero también hablamos de todos los conectables, ¿no? Los wearables. Y por otra parte, nos permite algo que para mí es muy importante en lo que refiere al paciente con dolor. Nos permite registrar y hacer un expediente del impacto social del paciente, dar una visión 360 grados, integrar su entorno clínico asistencial y también su entorno social y personal, que tanto influye en la patología y que no se puede desligar de ninguna manera. Ese componente social en cuanto a hábitos, costumbres, alimentación, salubridad, higiene, características de la vivienda, rutinas del día a día, todos los ingredientes de salud laboral que muchas veces no son tenidos en cuenta adecuadamente, etcétera, etcétera. Y que realmente a la hora de recoger toda esa información en una consulta estándar, probablemente por falta de tiempo el clínico normalmente no va a llegar a esto, ¿no? Y luego otra cuestión que me parece que sí que pone toda esta tecnología al servicio de la salud, ¿no? La llamada gamificación. Bueno, es un anglicismo que lógicamente viene del juego, de game, y que indudablemente nos permite una accesibilidad y una simulación. Bien sea a través de asistentes virtuales o guías, bien sea por utilizar una iconografía animada que hace mucho más utilizable y más ameno también el dispositivo, la creación de un avatar, que es una cuestión muy chula que realmente sirve para monitorizar el estado de salud, el utilizar la Great Lens, ¿no? Una especie de una gran lente que nos puede permitir verificar y monitorizar el estado de un paciente incluso inmediatamente después de la alta hospitalaria, en el proceso llamado de hospitalización domiciliaria, que pueda seguir compartiendo determinados tratamientos y de hacer un seguimiento en el que se desplaza el personal sanitario al domicilio, en el cual un paciente puede estar perfectamente con una medicación endovenosa e incluso con un régimen cama-sillón, si queremos, ¿no? Y luego todos los dispositivos, las apps que permiten un reconocimiento de voz, incluso nos permite una recogida de información en directo cuando se está produciendo un determinado síntoma, que probablemente nos va a servir muchísimo más que la recogida posteriori o el pedir al paciente que retome pues, aquel episodio de dolor invalidante que pudo haber tenido hace una semana. Bueno, y también
Permitidme desde la óptica de los gestores lo que significa a la hora de la regulación de los recursos en la red asistencial, ¿no? Se comenta, y seguro que lo habéis escuchado muchísimos en los últimos meses, que la situación de saturación del nivel de atención primaria, sobre todo en la última parte de la pandemia COVID, por la realización de tantísimas pruebas diagnósticas, estaba llevando a no atender adecuadamente determinadas patologías más comunes que han de ser tratadas en el nivel de atención primaria y probablemente no llegar al hospital. Es cierto que si consiguiéramos aliviar la presión sobre la red, reduciendo las listas de espera y, por otra parte, ofreciendo una solución, y permitidme el impacto social que tiene todo esto, ¿no?, a los habitantes que viven en localidades pequeñas, en pueblos del interior de España, donde realmente no tienen fácil el acceso al recurso hospitalario, han de recorrer muchas veces 80, 90, 100, 120 kilómetros a un hospital terciario, sino más, en situaciones climatológicas a veces complejas, realmente estamos logrando una mejoría de la calidad de vida a personas cuyo desplazamiento es difícil y que indudablemente complica muchas veces su situación de dolor. Y bueno, por otra parte, no deja de ser también importante desde el punto de vista epidemiológico. Todo este uso de las apps y de las wearables nos ha permitido alejar a aquellas personas que sin una patología aguda que supusiera una cuestión urgente, podían ser atendidas sin acudir físicamente a un hospital, que particularmente hace 2 años exactos eran un foco indudablemente lleno de contagios, ¿no? También deciros que todo esto ha sido posible por un esfuerzo indudablemente que se ha realizado desde la regulación, porque una cosa que nos preguntamos muchas veces es la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento consiguiente, que evidentemente es muy estricto, no prohíbe en cierta manera el uso de determinadas plataformas. La telemedicina que en su momento se abrió a través de plataformas cuya accesibilidad son tan sencillas como el Skype, el Zoom, el Teams, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que hace 2 años exactos los Estados Unidos cambió completamente esta perspectiva, incluyó incluso la expansión del reembolso de seguros por Medicare y Medicaid para extender la cobertura de las citas de telemedicina en el Sistema Nacional de Salud español o en el británico o en el canadiense. Desde el primer punto de vista fue aceptado como tal, se relajó las leyes de privacidad de datos durante lo más crudo de la pandemia para utilizar el uso de aplicaciones de vídeo como las anteriormente mencionadas, incluso el FaceTime, como un medio temporal para estar conectados médicos y pacientes. Es verdad que no son plataformas muy seguras, y ahora me permitiré unas palabritas sobre el tema de la ciberseguridad por todo lo que supone, y que siempre hay que encontrar unas plataformas organizadas y establecidas desde el sistema de salud. Pero es cierto que en la sanidad privada muchas veces tienden a conectarse por este tipo de plataformas con un cierto éxito. Asimismo, evidentemente, lo que tenemos claro es que necesitamos un aparato técnico, una buena conexión a Internet, una fibra estupenda y que el almacenaje en las distintas organizaciones y conexiones sea así. Porque al final todo pasa a través de un nudo, ¿no?, que sería la nube, donde se almacenan millones y millones de terabytes a lo largo del día, donde todos estos datos que en los distintos dispositivos que nos recogen las constantes, que nos recogen los estados de salud, el prompt, sea evidentemente recogida y que también desde el punto de vista de la domótica moderna conozcamos todas aquellas circunstancias del lugar donde habitualmente residen nuestros pacientes. Estos datos tienen que integrarse en la red y en la nube con aquello que se obtiene del hospital o del centro de primaria. Tiene que almacenarse, evidentemente, en memorias adecuadas y en supercomputadores, con una historia clínica electrónica y un soporte que sea accesible desde las distintas organizaciones, distintos hospitales, distintos niveles asistenciales y también distintas comunidades autónomas. Evidentemente, la teoría está muy bien, la práctica es que muchas personas, quizás por dificultades para manejar la plataforma y por la cierta edad o por lo que fuese, no están llegando al manejo al 100% como nos gustaría para optimizar determinados usos de plataformas. Pero como todo, bueno, nos queda implementarlo, ¿no? Y es verdad que al final el contexto en el que son implementadas es lo que interactúa con la teleconsulta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que impacta muchísimo en el desarrollo del cuidado, el modelo del cuidado al paciente crónico. Supone un soporte a la autogestión, ayuda a la toma de decisiones, diseña un sistema de provisión y con bastante anticipación, proporciona sistemas de información clínica continua, nos organiza la atención a la salud y indudablemente todos los recursos y las políticas comunitarias donde en mi humilde punto de vista tiene que estar también muchas veces la base de la atención al dolor de forma crónica, independientemente de que una persona tenga su atención hospitalaria, esté en tratamiento en una unidad del dolor o esté realizándose algún tipo de prueba específica. Bueno, 2 cositas fundamentales sobre lo que también supone la aplicación de la telemedicina en general y la gamificación o el empoderamiento en personas
que tienen muchos problemas incluso en ocasiones para mantener una cierta capacidad de decisión cognitiva volitiva, una competencia para recibir un determinado tratamiento, ¿no? Como pueden ser personas con una enfermedad mental crónica. En ese sentido, hay publicaciones desde el año 2018-2016 en el que se ha visto que los resultados en salud de los pacientes mejoran muchísimo, sobre todo la calidad y los indicadores de seguridad del paciente. Y esto ya se veía en 2018 y en 2016, como estos dos artículos, mucho antes incluso de la pandemia, ¿no? Y aparte de todo esto, es que realmente la tecnología es una herramienta para generar valor. No se puede entender el abordaje del dolor crónico o otras patologías sin implantar realmente la medicina basada en valor y la gestión sanitaria basada en valor. Fundamentalmente porque nos permite maximizar la calidad asistencial y entender los resultados en salud, sobre todo porque el valor percibido por el paciente ha de incluir los prompts y los prems, ¿no? La clásica definición de valor que aprendemos en tiempos de gestores, cuando Michael Porter en Harvard dijo aquello: bueno, el valor es los resultados clínicos que tú obtienes, ¿no?, en el numerador de la proporción, partido por los recursos que tú empleas para conseguir dichos resultados. Bueno, pero es que los resultados en salud obtenidos probablemente en el numerador haya factores o variables que sean distintas. Si estamos hablando del gestor sanitario, si estamos hablando del clínico, si estamos hablando del paciente, si estamos hablando de los familiares y acompañantes del paciente, y todo esto tiene que incluirse en la ecuación para tener una visión 360 grados. Luego, otra cuestión de la tecnología que yo creo que es esencial y que en el caso del dolor, como en muchas otras patologías, y mi especialidad también es un buen ejemplo de ello, nos sirve para medir la variabilidad clínica y realizar un buen benchmarking para reducirla. Vamos a ver qué tipo de herramientas o qué tipo de tratamientos están utilizando en otros lugares para compararlos, importarlos y reproducirlos, ¿no? Nos sirve muchísimo para lo que decía antes, al servicio de apoyo a las decisiones clínicas y de gestión, para permitir un adecuado abordaje multidisciplinar. Por supuesto, mejoramos el acceso a la innovación e investigación. La innovación genera más innovación siempre y es lo que permite que la rueda siga girando. Y luego una cuestión importante también cuando hablamos de dolor, sobre todo en aquellas patologías de base que utilizan importantes dosis de biológicos o similares. Hombre, nos permite aumentar la sostenibilidad aplicando eficiencias en el uso de fármacos, sobre todo permitiendo utilizar un fármaco para una diana determinada desde el principio y conseguir mejores resultados individuales. Bueno, fijaros un ejemplo, por ejemplo, ¿no? También en salud mental en los últimos 2 años hemos visto que se ha multiplicado por 3 las evidencias del uso de las tecnologías de las TIC en la psicoterapia. Con 7 revisiones sistemáticas, el Instituto de Salud Carlos III ya había llegado a una conclusión similar en 2018. Y evidentemente que se ve un beneficio, un potencial importante, ¿no? Y luego, realmente, a mí me parece muy interesante mencionaros en el Congreso de Dolor lo que es la telemedicina para la patología mental o los trastornos mentales, porque la asociación entre dolor crónico y depresión, evidentemente, creo que está suficientemente demostrada con muchísimos estudios, con una N importantísima, pero es verdad que no hay una superposición de los temas a la hora de abordar la telemedicina. Dicho de otra manera, desde la óptica clínica tenemos muy integrada la salud mental y física, por ejemplo, el binomio diabetes, depresión, dolor neuropático por neuropatía diabética, pero las plataformas disponibles en estos momentos en telemedicina quizás no son las herramientas más adecuadas para reproducir esa fusión que sí que tenemos una consulta presencial, ¿no? por decir algo. Y luego fijaros que cuando hablamos de la evidencia del uso de la telemedicina, ¿no?, la gamificación, empoderamiento de los pacientes por foco clínico, pues haciendo un estudio entre distintas revistas científicas relevantes, pues justo hace 1 año y medio más o menos, especialmente en Telemedicine Journal y Telemedicine and eHealth, pues fijémonos que donde hay mayores evidencias de que la teleconsulta es útil y logra resultados, pues va a ser justamente en la enfermedad cardiovascular, en las condiciones crónicas mixtas, y aquí el dolor está muy presente, en la salud mental, en la diabetes y en la rehabilitación física. Por tanto, vemos que el paciente con dolor crónico puede tener un beneficio muy importante y mesurable en un mayor número de pacientes. Luego, efectivamente, recordar lo que decíamos antes, ¿no? Las normas éticas que aplican al uso de la telemedicina, desde el código deontológico, las condiciones del espacio terapéutico y aspectos normativos que necesitamos conocer. No se puede practicar la telemedicina tampoco en pacientes con dolor desde cualquier centro o servicio, ¿no? Y luego hay un reglamento general de protección de datos, tanto de la Unión Europea como del Estado español, como una ley orgánica de protección de datos que viene del año 99. Y luego una cuestión importante que los médicos conocemos poco, que es la Ley General de Telecomunicaciones y las normas legales sobre seguridad informática. ¿Por qué seguridad? ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque tenemos que ser conscientes que cuando iniciamos una teleconsulta o estamos tratando a pacientes a través de determinadas apps,
en estos momentos de incertidumbre mayúscula por muchas cuestiones, ya con una guerra añadida, incluso una ciberguerra en ciernes, pues la ciberseguridad en el sector salud es una preocupación cada vez más importante, ¿no? Y de hecho, ya antes de la pandemia, en el año 2018, los incidencias de seguridad producidas en los hospitales británicos, por ejemplo, habían aumentado un 20%. Luego llegó el WannaCry y lo acabo de complicar, pero realmente es que las incidencias habidas sobre ciberseguridad es de todo, pero fundamentalmente lo que es el cyber ransom, ¿no? El robar historiales clínicos o el robar información clínica de una teleconsulta para luego pedir un rescate para no difundir dicha información, que evidentemente debe ser muy privada, ¿no? Y fijaros otro dato ya en coste económico previo a la pandemia, ¿no? En el año 2019, el año anterior a la caída del meteorito, llamado SARS-CoV-2, hubo en Estados Unidos 94 millones de historiales clínicos que sufrieron algún tipo de incidencia y supuso un coste total de 46.000 millones de dólares a los hospitales norteamericanos por muchísimas cuestiones. Y en España también hemos tenido algunos ciberataques que han supuesto una preocupación bastante importante. O sea, es una cuestión que no podemos dejar de un lado cuando hablamos de la utilización de la telemedicina. En definitiva, el uso de la telemedicina yo creo que está muy reglada, que es realmente útil para el paciente con dolor, que incluye de determinadas formas su impresión subjetiva y por tanto nos ayuda a ser mucho más precisos en el tratamiento, que es sin duda un camino que estamos construyendo sobre la marcha, que estamos adaptándonos a un entorno cada vez más cambiante y que indudablemente queda muchísimo por hacer, pero sin duda yo creo que está contribuyendo mucho al desarrollo terapéutico y algo más importante que es al empoderamiento del paciente y a su participación en la toma de decisiones clínicas cuando hay dolor. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedamos a la espera de las preguntas y el resto de compañeros de la mesa. Muchísimas gracias.